Agradecidos a Dios por permitirnos continuar con nuestro estudio bíblico de la epístola de Pablo a los romanos. Continuamos con el capítulo 8, pero hoy estaremos revisando la cuarta parte de este capítulo referente a los versículos del 5 al 8, en donde habíamos visto ya que este capítulo 8 de la carta de Pablo a los romanos menciona con una nueva y maravillosa vida en el Espíritu. Vida en el Espíritu contrastada con la vida en la carne. Y habíamos revisado ya referente a estos versículos y hoy estaremos precisamente culminando con estos versículos y caminando entre los versículos 9 en adelante, con lo que decíamos que lo inútil de tratar de agradar a Dios en la carne, porque es completamente difícil, diría imposible, en que nosotros tratemos de hacer algo por nuestra cuenta o por nuestras fuerzas. Es por esto que vamos a recordar lo que está escrito en estos versículos del 5 al 8. La palabra de Dios dice en Romanos capítulo 8, versículo 5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Recordando entonces estos versículos, vamos a profundizar un poco más en el versículo 7, en el cual dice, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aquí vemos entonces que por más que nosotros tratemos, por más que nosotros intentemos y busquemos la manera de agradarle a Dios únicamente con nuestras obras, va a ser imposible. Porque dice aquí este enunciado, podemos intentar hacer bien en la vida sin estar sujetos a la ley de Dios. En otras palabras, considerando que lo que yo hago es bueno y no necesito propiamente de la ayuda de Dios. Esto es contrario y, como decía la palabra, imposible. Podemos esperar poner a Dios en deuda con nosotros a través de nuestras buenas obras, pensando que Dios nos debe de alguna manera. Esto es imposible, esto es inaudito, pero no funciona. Por lo tanto, según la carne, no pueden agradar a Dios. Esto dice la palabra, aun cuando la carne hace cosas religiosas que son admiradas por los hombres, pero que a Dios no le agradan o no son suficientes para agradarle a Dios. Vemos en esta parte un comentario que realiza referente a este versículo 7 de la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 8. Newell acerca de esto dice, quizás ningún otro texto de la Escritura expresa de una forma más completa el horrendo estado de perdición del hombre en pos de la carne. Es por esto que nosotros también hoy nos vamos a dar cuenta que definitivamente, haciendo referencia, viendo exactamente lo que implica todo esto, a continuación vamos a resaltar lo profundo de los versículos 9 al 11, en donde los cristianos tienen autoridad para vivir en el Espíritu. Recuerde esto que es muy importante. Cuando nosotros estamos haciendo las cosas conforme a las leyes del Espíritu, el Espíritu Santo vive en nosotros. Por lo tanto, hoy nosotros podemos decir que tenemos autoridad porque
Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Los versículos del 9 al 11 de este capítulo dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de sencillo. Versículo 10. Pero si Cristo está en nosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Por lo tanto, está muy claro, no se trata de lo que yo sienta, de lo que yo quiera, a través de la limitación de la carne. El momento en que yo acepto a Cristo como mi Salvador, Dios transforma mi vida y el Espíritu mora en mí. Mas vosotros no vivís según la carne. Estábamos leyendo estos versículos. Pero esa parte dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y sí, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Aquí debemos tener muy claro: el Espíritu Santo, si mora en nosotros, entonces no vivimos según la carne. Debido a que el Espíritu Santo es dado a cada creyente cuando nace de nuevo. Cada cristiano tiene dentro de sí un principio más alto y más poderoso que el principio de la carne, y es el principio del Espíritu Santo. Es el que el Espíritu Santo mora en nosotros y se cumple la palabra en donde dice que ríos de agua viva correrán en nuestro interior cuando el Espíritu de Dios está morando en nosotros. Una ampliación más a este comentario de Neuwirth que habíamos ya revisado anteriormente. Dice él: muchas personas sinceras todavía están espiritualmente bajo el ministerio del arrepentimiento de Juan el Bautista. Su estado es prácticamente el de la lucha de Romanos 7 que habíamos ya visto, donde no se menciona a Cristo ni al Espíritu Santo, sino solo un alma estimulada, pero sin libertad, en batallas bajo un sentido de deber, no un sentido de plena aceptación en Cristo, con el sello del Espíritu Santo. Aquí vemos entonces, sí, toda nuestra buena intención, el sentir tal vez que algo cambió, mejoró en nosotros, no es suficiente. No es el hecho de que estemos estimulados a tratar de cambiar o de mejorar nuestra actitud. No, lo importante es que el Espíritu Santo more en nosotros y a través de el Espíritu de Dios, entonces nuestra actitud es completamente diferente y sobre todo somos guiados por su fuerza y su poder. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice la palabra, lo habíamos leído. Esto implica que nosotros debemos tener muy claro que significa que cada creyente tiene el Espíritu Santo. Es equivocado de dividir a los cristianos entre cristianos llenos del Espíritu y los cristianos que no son aún llenos del Espíritu. Error. Es si una persona no está llena del Espíritu Santo, entonces simplemente no es cristiana.
Así que el momento en que alguien le pregunte a usted si realmente usted es o no es cristiano, analice. ¿Está el Espíritu de Dios en su vida? Porque si usted no vive, si usted no está lleno del Espíritu Santo, definitivamente, aún nosotros no podemos decir que somos cristianos. Sin embargo, muchos se pierden de vivir la vida cristiana en plenitud constante del Espíritu porque no son llenos del Espíritu. Y mire, y esa llenura del Espíritu nos hace vivir, nos hace sentir, nos hace experimentar cosas maravillosas porque el momento en que nosotros somos llenos del Espíritu, no solamente que somos corregidos, sino que cada vez que nosotros realizamos una acción y que no está de acuerdo con los principios de Dios, con los principios de la palabra, inmediatamente nos redarguye y nosotros nos arrepentimos y cambiamos. Como lo ordenó Pablo en Efesios 5:18. ¿Qué dice la palabra? No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Imagínense entonces qué es lo que nosotros podemos ver aquí. No tienen experiencia de lo que Jesús habló cuando describió los ríos de agua viva que fluye del creyente. Anteriormente yo ya le mencioné, porque ríos de agua viva corre en el interior de ¿quién? De el verdadero cristiano. ¿De quién? Del que está lleno del Espíritu Santo. Y eso nos hace ver, nos hace sentir una persona completamente diferente. Hay ocasiones en que nosotros nos preguntamos, porque recuerde, esta parte de los versículos 9 y al 11 decíamos, los cristianos tienen autoridad para vivir en el Espíritu. ¿Cómo saber que tenemos al Espíritu Santo? Aquí hay unas preguntas y la vamos a ver exactamente. Y de esa manera nos vamos a contestar cada uno de nosotros. El momento que nosotros tengamos esa duda, la primera pregunta sería, ¿te ha llevado el Espíritu a Jesús? Usted puede responderlo a sí mismo. Otra pregunta, ¿ha puesto el Espíritu en ti el deseo de honrar a Jesús? Ahí está su respuesta. ¿Cómo siente usted? Otra pregunta. ¿Te conduce el Espíritu a ser más como Jesús? Y la última. ¿Está obrando el Espíritu en tu corazón? ¿Qué es lo que sentimos? ¿Qué es lo que anhelamos? ¿Cómo nos comportamos? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Cómo estamos nosotros realizando todas nuestras actividades? Entonces, podemos contestarnos, ¿está o no usted lleno o llena del Espíritu Santo? Más adelante vemos que está escrito también, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Ya que Jesús vive en nosotros, el viejo hombre o el cuerpo anterior está muerto por el pecado, pero el Espíritu vive y reina y vivirá su salvación aún por medio de nuestros cuerpos mortales por la resurrección. Continuamos un poco más y vemos aquí, dice, no solamente nosotros estamos en Cristo, como lo relata Romanos 8:1, pero Él también está en nosotros y ya que Dios no puede morar en un hogar con pecado, el cuerpo viejo hombre tuvo que morir cuando Jesús entró. Allí vemos entonces que definitivamente esto implica que nosotros debemos sentir la divina presencia del Espíritu Santo. Y todo aquello que nosotros sentíamos, sobre todo cuando moraba el pecado en nosotros, ese viejo hombre está muerto. Tuvo que morir
cuando Jesús entró. Hasta aquí llegamos con nuestro estudio bíblico. Seguiremos la próxima.